en su espíritu una motivación o continuar motivando sobre aspectos que hemos estado tratando en estos días. Y si yo le fuera a poner tema a la reflexión que voy a tener en esta noche, dentro de diferentes temas que le pudiera poner, uno de ellos sería: o te vas o te mandan. O te vas o te mandan. Y yo pienso que la Iglesia de Jesucristo en República Dominicana, los creyentes, los hombres y mujeres de fe, deben movernos a preocupación la situación que atraviesa nuestro país, porque en cierto sentido hay acontecimientos que se están suscitando, que están desbordando la capacidad de asombro de nosotros los dominicanos. Por ejemplo, recientemente en un lugar agarraron a un adolescente porque se supone que había robado algo, creo que un motor, y lo quemaron vivo. Es un acontecimiento que la iglesia no debe dejar pasar desapercibido. O sea, en otras palabras, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente: esa cantidad de acontecimientos que estamos viviendo y que estamos viendo en nuestro país debe mover a la iglesia a una posición, en vez de una posición reactiva, a una posición proactiva. En vez de quedarnos simplemente mirándolo, tenemos que reaccionar, tenemos que analizar qué puede hacer la iglesia, cuál es el papel de la iglesia frente a la descomposición social que vive nuestro país. Porque la iglesia no está posicionada en un lugar como algo decorativo o para que simplemente ocupe un lugar. La iglesia se posiciona en lugares para deshacer las obras del diablo, para contrarrestar todos los planes del enemigo. La iglesia tiene poder y tiene autoridad para ir en contra de las huestes demoníacas. Entonces algo tenemos nosotros que hacer. Y por alguna razón, y en un momento voy a preparar un estudio con cierto nivel de profundidad sobre el hecho de que se nos llamó que somos sal y que somos luz. Una de las cualidades de la sal es detener la descomposición. Una de las propiedades de la sal es detener el estado de putrefacción. Y la iglesia de Jesucristo en República Dominicana tiene que colegir, tiene que llegar a la conclusión de que se es necesario de una forma u otra introducir a Cristo en el seno de la familia. Voy a volver a repetírselo. La descomposición social no empieza de forma directa en la sociedad. La descomposición social empieza en el núcleo de la familia. Y no es lo mismo una familia que por alguna razón haya entronado, haya posicionado, haya colocado a Jesucristo en el seno de ese hogar. No es lo mismo que una familia que el Espíritu Santo rija ese hogar, a una familia que ande sin esperanza, a una familia que no practique los principios sagrados del reino eterno. ¿Quién tiene que exhibir a Cristo? ¿Quién tiene que modelar a Cristo? ¿Quién tiene que proponer a Cristo? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de política,
la gente anda promoviendo a un líder. Cada cual, un grupo promueve a su líder. Unos promueven a este, unos promueven a aquel, unos promueven a aquella. Mira, hay un coro que se dejó de cantar que dice: estamos en campaña porque hay almas que salvar. La iglesia de Jesucristo tiene que estar eternamente en campaña porque hay almas que salvar, proponiendo a Jesucristo. El único que puede ayudar a la familia a vivir en armonía, a vivir en paz. Porque Satanás vino a robar, matar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Quiénes son los que tienen que modelar a Cristo? Póngale al que está a su lado, dígale: yo creo que están hablando contigo. Claro, hermano. Es la iglesia que tiene que promover el reino de Dios aquí en la tierra. Es la iglesia que tiene que exhibir con sus acciones y con su conducta el cambio y la transformación que se genera a través de la sangre de Cristo. Es la iglesia la portavoz, es la iglesia la atalaya, es la iglesia la que tiene que predicar, es la iglesia la evangelística, es la iglesia la que tiene que hablar de la grandeza del Dios eterno. ¿Se puede decir amén a eso? Yo quiero presentarle simplemente 3 casos en los que Dios tuvo que mover a un hombre para salvar a otro. A 3 hombres que en un momento determinado Dios tuvo que decirle: levántate y ve a tal lugar. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8 y su verso 26 al 40, está la historia de Felipe y el eunuco. Pero en el libro de los Hechos, en su capítulo 9 y su verso 1 al 19, está la historia de la conversión de Saulo. Y en el libro de los Hechos, en su capítulo 10 y su verso 1 al 48, está la historia de Cornelio. Yo quiero resumirte estas 3 historias y el contexto en el que se desenvolvieron cada una de ellas. 3 hombres de Dios envueltos en el ministerio que recibieron órdenes de Dios específicas: Felipe, Ananías y Pedro. Porque habían 3 hombres que necesitaban ser confrontados con una verdad presente. ¿Quiénes eran ellos? Eran Saulo de Tarso, era Cornelio y el etíope eunuco. Cuando vemos el libro de los Hechos en su capítulo 8 y su verso 26 en adelante, podemos encontrar que el Espíritu llevó a Felipe a encontrarse, y podemos leer del capítulo 8 el verso 26, por favor léalo conmigo ahí en su Biblia. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ¿cómo dice su Biblia ahí? Levántate. Aquí dice: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado, diga conmigo funcionario, encargado de los tesoros de la reina de Candace. Estamos hablando de un ministro del tesoro, de un secretario de Hacienda.
Y el Espíritu conduce a Felipe. Pero ¿quién era Felipe? Felipe fue uno de los diáconos que en el libro de los Hechos capítulo 6 se erigieron, se seleccionaron, lo nombraron para que sirviera en la alimentación de las viudas. Pero siempre he resaltado lo siguiente: estos hombres que fueron seleccionados para bregar con ollas, con locrio y con un anafe para servirle alimentos a las viudas, fueron escogidos bajo este criterio de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Y el trabajo para el que fueron seleccionados fue para cocinar y servir a las viudas. Pero cualquier trabajo en el ministerio, hasta las muchachas que hoy encontraron el templo anegado en agua para servir aquí en el altar, para trabajar en el templo, tienen que tener buen testimonio y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque tú no sabes en el momento que tienes que soltar el suape y recibir una palabra. Levántate y ve a aquel lugar, porque hay alguien que necesita una palabra de parte de Dios. Porque fue seleccionado Esteban como diácono para el servicio, pero en este escenario lo estamos viendo que Dios lo llama y le dice: vete a camino al desierto para que te encuentres con el etíope eunuco. La Biblia nos da detalles de qué tipo, por cuál día se hizo eunuco. Se hacía eunuco de forma voluntaria, se hacía eunuco castrándolo. Si fue castrándolo, la religiosidad le impedía entrar al templo, pero la Biblia registra que este venía de adorar. Y estamos hablando que era un funcionario. Este etíope eunuco representa el sistema de aquellas personas, porque él venía leyendo la Biblia. El etíope eunuco representa el sistema de aquellas personas que andan buscando de corazón encontrarse con el Cristo de la gloria, pero que todavía no le ha sido revelado y necesita a alguien que se levante y le diga una palabra, le explique lo que están leyendo en las Sagradas Escrituras. Hay muchos etíopes eunucos que te están esperando. Él venía leyendo el libro de Isaías y Felipe le pregunta: ¿tú entiendes lo que lees? Dice: yo quiero que tú me expliques. Yo no sé si Isaías está hablando de él mismo o está hablando de otro profeta. Sin embargo, Isaías estaba hablando de Jesucristo como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando Felipe empieza a explicarle: mira, lo que el profeta Isaías está diciendo, está hablando de Jesucristo. Lo que el profeta Isaías está profetizando, está hablando del cordero inmolado, que dio su sangre en la cruz del Calvario para que tú puedas tener vida y vida en abundancia. Levántate, Felipe, que hay un eunuco que te está esperando. Y como Felipe se había subido en el carruaje del funcionario, más adelante, después que le explicó, que le abrió los ojos a un hombre que tenía un corazón decidido a encontrarse con el Cristo de la gloria, encontraron por ahí ¿cómo le llaman? Aquí en el río, un charquito. Y cuando vieron esa agua, dice el etíope eunuco, un hombre que tenía sed de Dios, le dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Se apiaron del carro, ¡fum!, y lo bautizaron. Hay muchas personas como este etíope, porque era de Etiopía, eunuco porque había tomado la decisión de no casarse, de no tener mujer. Hay muchas personas como él, no porque sean de Etiopía o porque sean eunucos, sino porque andan buscando a Cristo, un encuentro con Cristo, pero todavía necesitan que lo empujen
encuentro, que levanten las manos. La mayoría de las personas que están aquí estuvieron en alguna ocasión en la iglesia tradicional. Hasta un día que leyendo las escrituras o alguien explicándole, dijeron, pero ven acá, las cosas que practicamos aquí, la Biblia lo prohíbe. Tengo que mudarme a otro sistema donde se cumpla lo que dice las Sagradas Escrituras y se viva lo que dice las Sagradas Escrituras. Como le dijeron a Felipe, levántate, vete camino del desierto. ¿Cuánto puedes decir amén en esta hora? Y miren que Felipe estaba ministrando en Samaria, le estaba yendo bien. En Hechos capítulo 9, usted conoce la historia de Saulo. Saulo era un hombre que estaba equivocado de sistema. Pero el caso de Saulo era un hombre que lo que hacía no lo hacía con la intención de hacerle el mal a alguien, sino que lo hacía porque él creía que estaba agradando a Dios. Estaba equivocado de sistema. Y Saulo necesitaba, número uno, tener un encuentro con Dios, y número dos, que Dios le revelara que a él no se le servía por las manos arrastrando a los cristianos, sino que a él se le servía por amor. Por eso cuando va rumbo a Damasco, lo primero que hace es tener un encuentro con Cristo, con Dios, a través del rayo de luz. Pero usted puede leer en el libro de los Hechos, en su capítulo en su capítulo 8 y verso 11, como dice, usted lo puede leer ahí, ¿verdad? Digo, perdón, capítulo 9 verso 11. ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo dice? El Señor le dijo, levántate. ¿Cómo que le dijo? El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Eso se lo dijo Dios a Ananías. Y lo primero que hay que destacar es que Ananías no quería ir. Ananías no quería ir porque conocía la historia de Saulo, que arrastraba a los cristianos y los metía a la cárcel. Ya Ananías tiene un encuentro con Dios cuando el rayo de luz lo hace caer en tierra, pero se levanta sin la visión física y Dios quiere darle una enseñanza y habla con uno de los que él maltrataba y le dice, tienes que ir a ese lugar, tienes que orar por ese hombre para que él sepa que en este camino la regla es el amor, para que a través de tu oración le vuelva la visión física y él pueda entender que el sistema a través del cual opera Jesucristo es el amor. Ananías no quería ir. No, señor, pero yo conozco la historia de ese hombre que arrastra a los cristianos. Vete, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a reyes y a grandes lugares. Y yo le mostraré cuánto hay que padecer por causa de mi nombre. Y aunque Ananías no quiso ir, pero obedeció y fue. Y dice que le puso la mano y oró por su hermano Saulo. El cristiano de los que Saulo perseguía, ahora le está diciendo, hermano Saulo, yo vine a orar por ti. Hermano Saulo, el Señor me mandó aquí. Está dando una lección. Dice que cuando oró, le cayeron como escamas de la vista y recobró la visión. Alguien está esperando tu oración para que se le caiga la escama de la vista de la religiosidad, la escama que Satanás le ha puesto para que no vea la luz de Cristo. Alguien te está esperando. Levántate. No sé si alguien puede decir amén en esta hora. Pero tenemos un tercer y último caso. Está en el libro de los Hechos, capítulo 10.
Hay un hombre que está en el sistema correcto. Hay un hombre que le está sirviendo correctamente a Dios. Sencillamente lo que pasaba con Cornelio, que la Biblia registra que sus limosnas y sus oraciones habían subido a la presencia de Dios. Dios lo había tomado en cuenta para memoria de él. Con Cornelio pasaba lo siguiente: Cornelio no conocía la verdad de Jesucristo. Él estaba sirviendo a ese Dios que él en realidad no conocía a plenitud. Por eso le faltaba algo, le faltaba que alguien le hablara de ese Cristo, el Cristo que él había escuchado que lo mataron los romanos, el Cristo que él había escuchado que había padecido por los pecados de la raza humana, el Cristo que él había escuchado la historia de lo que había hecho. Alguien tenía que explicárselo, alguien tenía que predicárselo. Pero en este caso hay algo que me llama la atención, y son dos cosas. Número uno, si el Espíritu no le habla a Pedro, no va. Y número dos, Pedro también iba a ser confrontado a través de esta misión. Me voy a bajar de aquí. Estoy acabando ya. Siento como un fueguito bueno. Dos cosas pasaron. El primer caso que nosotros hemos presentado, el Espíritu lleva a Felipe. Felipe no se niega. Y hay un hombre en un sistema religioso, pero que no le ha sido revelada la verdad. Y entonces Felipe le pregunta: ¿tú entiendes lo que lees? No, yo no sé. Cuando se lo explican, se le abren los ojos, la verdad es revelada, es bautizado y el hombre es salvo. El segundo, estamos hablando de un hombre que estaba en el sistema equivocado, pero él estaba sinceramente equivocado. Él creía que la persecución a los cristianos, él estaba agradando a Dios con eso, porque venía de un sistema religioso. Este es un hombre que le dice a Ananías, uno de los cristianos que él perseguía: tú tienes que ir a orar por ese hombre y mostrarle el amor de Cristo. Pero en el caso de Pedro, el mensajero iba a ser confrontado con una gran verdad. Y muchas veces nosotros llegamos a lugares a hablar la palabra, a dar un estudio, a dar una célula, y en ese lugar somos confrontados con alguna verdad que nos toca a nosotros de frente. Porque para Pedro, Cornelio, que era un gentil, que era un funcionario romano, no, los gentiles no eran merecedores de la salvación y mucho menos de la llenura del Espíritu Santo. Ese era el concepto de Pedro. Y antes de que Pedro fuera a la misión, Dios tuvo que darle una revelación a Pedro para cambiar su esquema de pensamiento, porque todavía hay gente que militan en una iglesia, que son creyentes, pero tienen que cambiar su forma de pensar y cambiar de ese sistema egocéntrico y creer que son la última Coca-Cola del desierto, y entender que Jesucristo murió por la prostituta, murió por el drogadicta, murió por el homosexual, murió por los que andan en la calle envueltos en pecado. Y como para Pedro la salvación solamente es para los judíos, en lo que un ángel trata con Cornelio y le trae la revelación de parte de Dios, y Dios le dice: mira, Pedro, hay algo que tú debes saber. Manda, le dice a Cornelio: hay algo, tus ofrendas han subido a la memoria de Dios, pero hay algo que tú tienes que saber. Mándate a buscar a Pedro. Pero Dios sabía que si los mensajeros de Cornelio llegaban donde Pedro, Pedro le iba a decir: a la casa de un gentil. No, señor, yo no voy. Para los judíos, los gentiles eran como perrillos, insignificantes, inmerecedores de la salvación. Por eso cuando Pedro va a orar a la azotea, a entregar un ayuno, Dios le muestra esa visión y le baja un lienzo con todo tipo de animales. Y oye una voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. Dice Pedro: mata y come. Ahí hay animales que según la ley son inmundos. ¿Cómo que mata y come?
Sí, Pedro, mata y come. No, Señor, jamás he pasado por mi labio cosa inmunda. Y Dios le dijo desde el cielo: Pedrito, mira, lo que yo he limpiado tú no le puedes llamar inmundo. Yo morí por los judíos, yo morí por los hermanos, yo morí por el gentil, yo morí por el griego. La salvación es para todos. Y después de esa visión, entonces tocan a la puerta los enviados de Cornelio. Mira, que mandó a decir Cornelio que vaya allá a la casa. Y sabiendo, porque estamos hablando de Pedro el temperamental, de Pedro el impulsivo, de Pedro el sanguíneo, de ese que estamos hablando. Y como Dios lo conoce muy bien, después de la visión tiene que decirle: Pedrito, vete sin replicar, que esa gente que vinieron ahí la mandé yo, porque era capaz de no ir. Así hay creyentes de terco que Dios tiene que tratar con ellos, óyeme, para que ellos obedezcan. Cuando llegaron a la casa de Pedro, ¿saben lo que tenía Pedro? Cornelio en su casa, una célula. Había invitado a los amigos y a los vecinos. Ahí había una cantidad de personas. Y cuando Pedro empieza a hablarle de quién era Jesucristo, el Cristo que había muerto, que había padecido por los pecados del hombre, allí pasó algo que dejó a Pedro y a unos judíos piadosos que andaban con él, le dejaron los ojos así como lata nueva. Porque cuando Pedro y esos judíos vieron a Cornelio, hay un grupo de gentiles hablando en lengua y llenos del Espíritu Santo, no le costó más que decir: verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Esta gente también son merecedores de la llenura del Espíritu Santo. Pero Dios tuvo que enviar a Pedro. Tuvo que enviar a Felipe para la salvación del etíope eunuco, a Ananías para mostrarle el amor a Saulo, y tuvo que mandar a Pedro para romper un esquema mental de Pedro y que pudiera ver que la gloria de Dios es manifestada para todo hombre. O vas o te mando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir o vamos a esperar a que nos manden? Porque no siempre hay misiones específicas. Quizá la que yo te he relatado son 3 misiones específicas, pero necesitados hay día a día a nuestro lado, donde quiera. Personas que necesitan una palabra. Y en este tiempo que está viviendo República Dominicana, un tiempo convulso, un tiempo donde nuestro país se está sacudiendo por la corrupción, donde están ejecutando, no recuerdo, hoy nos dijo doctor Duque que ejecutaron en esos días uno, ahora recientemente en un lugar, lo lincharon. Nuestro país está linchando a la gente, matando a la gente, colgándole en los parques. ¿Qué va a hacer la iglesia? Quedarse cruzado mirando esto, cuando la iglesia de Jesucristo, o hacer como hizo el sacerdote y el levita cuando le pasó por el lado al hombre que los ladrones lo dejaron como medio muerto. El verdadero creyente tiene que verse afectado por lo que está pasando y estar dispuesto a afectar al sistema. Gloria a Dios. Verse afectado porque le duela lo que está pasando y afectar el sistema con la palabra de Jesucristo. Amén. Producir cambio en la mente de la gente a través de la palabra. Hay muchos etíopes eunucos que nos están esperando. Hay muchos Saulos que necesitan que su visión sea esclarecida para convertirse en Pablos. Y hay muchos Cornelios que basta con una predicación, porque de ahí que fueron llenos del Espíritu Santo también lo bautizaron al grupo. Estamos esperando ir o que nos envíen. Si notas, tenemos ya unos días hablando, predicando sobre lo que es la iglesia de Jesucristo. Es una iglesia que está llamada a alumbrar, a ser sal. Es una iglesia que está llamada a impactar la sociedad.
La iglesia de Jesucristo no es una iglesia de estar encerrada en un templo. Tenemos que afectar a la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Si Dios te plantó, nos plantó como iglesia en este lugar y en este pueblo y en esta sociedad, es para que como iglesia hagamos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer no es estar congregados todos los días y sentados en una silla, alimentándonos y engordándonos espiritualmente mientras otros se están perdiendo. Es venir a alimentarnos aquí, a recibir la palabra, para salir a dársela a aquellos que la necesitan. Dichosos y bienaventurados nosotros, porque podemos hacer lo que los ángeles quisieran hacer y no les fue entregado ese ministerio de la predicación. Se le entregó a la iglesia. Póngase sobre sus pies, por favor. No deje de venir los viernes a recibir el estudio para el liderazgo de este lugar. Estamos formando líderes para trabajar en las casas y rescatar a las almas que se pierden. Pregúntale a Dios para qué te llamó, para qué eres útil en el ministerio. Probablemente te llamó y te marcó y te separó para que tú seas luz en tu familia, para que seas luz en tu barrio, para que a través de ti otros vengan a los pies de Cristo. Probablemente te llamó porque Él necesita usar tus labios, usar tu boca, usar tus pies y tus manos para a través de ti otros sean tocados. Dile al hermano, la hermana que está a tu lado, levántate, porque hay un necesitado que te está esperando. Es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de levantarnos y salir a buscar lo que se están perdiendo. Amén. Amén. A mí no me interesa pastorear una iglesia elitista. A mí no me interesa pastorear una iglesia que sean todos profesionales y funcionarios. Y vienen, amén. Aquí caben todos, aquí son como el arca de Noé, caben todos y caben bien. Pero a mí me interesa pastorear una iglesia donde con frecuencia se dé un testimonio de un homosexual que fue salvado por la sangre de Cristo, de una lesbiana que fue salvada por la sangre de Cristo, de un drogadicto que fue rescatado por la sangre de Cristo, de gente que andan perdida ahí que sean rescatadas y dar testimonio aquí en este lugar, de hechiceros, de brujos que sean rescatados por la sangre de Cristo. Moreno, el que le dicen el brujo, yo le digo el siervo. Moreno sabe que él tiene una silla aquí para él lo sabe. Pregúntele para que usted vea que él lo sabe. Y Peter tiene otra silla aquí también. Oiga, a toda esa gente que usted conoce, dígale, mira, hay una silla reservada para ti en casa de rebosamiento. ¿Dónde está? Mírala ahí arriba también. Mírala. Y si usted entra por ahí todavía quedan sillas. ¿Qué es lo que más hay es sillas? ¿Qué es lo que hay que traer gente? Amén. Pero no lo arrastre como hizo Saulo. Abrácelo con el amor de Cristo. Ámelos. Que esas personas son portadores de la presencia de Dios. A los que me están mirando a través de sus hogares, en sus hogares a través de la televisión, a ti también Dios te dice levántate, porque hay un etíope esperando, hay un Saulo que está esperando que tú le hables, y un Cornelio que le ayudes a abrir los ojos. Levántate y habla de Cristo. Denle un aplauso a Cristo en esta hora.